De nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía: este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan. Intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios y a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento por los convidados no quiso contrariarla, y enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel, le cortó la cabeza, después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bendecidos, ¿verdad? Con cantos tan maravillosos. Estaba pensando cuando leían las lecturas de aquí, de la primera lectura, sobre todo el libro eclesiástico de Ben Sirac, cuando dicen de David que él había bendecido a Dios y también había enseñado a cantar a la gente. Estaba pensando en los cantantes. ¿Será que ellos también aprendieron de David? Estaba diciendo. ¿Por qué no? ¿No es cierto? Se animaron. En la primera lectura encontramos todavía hablando del rey David. Aquí este sabio pues comienza a poner, hablando del rey David, es que ha puesto cómo estaba en la memoria del pueblo, cómo estaba rondando en la memoria de la gente, del pueblo, la personalidad del rey David. No se habían olvidado. Cuando este autor escribe, habían pasado varios años. Entonces, pues, pero el pueblo no se había olvidado. Siempre recordaba quién es el rey David. Hasta a nosotros nos han llegado, hasta a nosotros nos han enseñado, ¿verdad? Pues la fama que tenía el rey David cuando era pastor de ovejas, antes de ser rey, dice, como la gente rondaba, hablaba, decía, es que David sabía jugar con leones, como si fueran cabritos, dice. Creo que
un pastor no juega con leones, ¿no? Un pastor, sino cuida de sus ovejas para que el león no se lo agarre y no le quite, ¿no? Quizá quisiera decir el autor que cómo peleaba con los leones para que no se lo lleven, no le quiten su cabrito o su oveja o su cordero. Eso hace el pastor, pero no es para jugarse, sino aquí es para pelear, ¿no? Y además también dice, pues jugaba con los osos como si fueran corderos. Él mismo ha dicho que él ha peleado con los osos para cuidar sus cabritos, sus ovejas, ¿verdad? Así le dijo al rey Saúl: yo he peleado con osos para poder defender a mis ovejas, a mi rebaño. Él mismo ha dicho. Y aquí el pueblo, como lo elevaba, lo ensalzaba diciendo cómo tenía esta amistad profunda hasta con los osos, como si fueran mansitos como los corderos. Está diciendo que la amansaba también a los osos entonces. Y también recuerdan como cuando era joven, cómo fue a pelear con el que estaba amenazando, pues de terminarlo al pueblo de Israel con el Goliat. Y fue a pelear con el Goliat. Y dice, pues con una piedra, lanzando con una sola piedra, venció, lo mató a Goliat. También recuerdan esto, nunca olvidan. Hoy día también en la catequesis, cuando le enseñan y hablan de esto, los niños no se olvidan eso. ¿Qué pasó con David? David venció a Goliat. ¿Y cómo venció? Venció con una piedra, con una lanza, con una onda, lanzó y le golpeó en la cabeza y mató, van a decir. Eso también van a aprender. ¿Y cómo estaba en la memoria del pueblo? El pueblo ensalzando entonces la memoria de David, y así no se olvidaron. Pero también no se olvidaron cómo el pueblo habían glorificado a David, cantándole a las mujeres, cuando diciendo que a Saúl le habían dicho que mataba a 1,000 personas y David a 10,000 soldados había matado. Y aunque no lo digan así, pero lo alabaron, le ensalzaron. Pero sin embargo, dice cómo David alababa a Dios. Cómo David era un hombre que apegado a Dios para alabar a Dios. Dice, ofrecía glorias a Dios. Y entonces pues dice aquí cómo rendía homenaje al Dios Altísimo, con palabras de gloria, cantando con de todo corazón. Cómo el pueblo no olvidó de David. Yo creo que también ustedes, como no se olvidan de los que han pasado por aquí, de sus coordinadores, de sus pastores que han pasado por aquí, también así el pueblo no se olvidó de David. Creo que saben guardar en la memoria. Y también, cómo, dice aquí, fíjense muy bien lo que dice, cómo David mostró su amor por su Creador. Cómo demostró a la gente que amaba a Dios. Hablaba a la gente que deben amar a Dios. Es interesante lo que el autor pone aquí. Dice además, estableció cantores delante del altar del Señor, que canten un cantos melodiosos, para poder resaltar las fiestas, como le gustaba que las fiestas se celebren de una manera muy digna a Dios. Dice que él ordenó perfectamente que celebren las solemnidades a Dios. Eso también no se olvidó, la memoria del pueblo. Creo que es interesante pensar. Y si nosotros tenemos estas experiencias con Dios, también nosotros no olvidamos
lo que Dios hace en nosotros y hace por nosotros, lo como nos contaba nuestra hermana en su testimonio. Y esto es lo que Dios hace en nosotros y va a seguir haciendo, para que podamos alabar a Dios, no olvidarnos de alabar a Dios. Dios va a hacer grandes cosas si nosotros alabamos a Dios. ¿Qué dice el autor? Dios se olvidó de sus pecados de David. Llévense esta en memoria, en su memoria ustedes. Dios perdona nuestros pecados y se olvida de nuestros pecados si nosotros pedimos perdón. A veces nosotros somos los que cargamos el pecado y no queremos olvidar. Ay, seguimos soñando. Es que yo pequé cuando era joven. Ay, es que yo pequé cuando era joven. Y Dios ya se olvidó del pecado. En cambio, David no se moría en su pecado, sino alabando a Dios. Y Dios perdona cualquier pecado cuando nosotros alabamos a Dios, glorificamos a Dios. Mis queridos hermanos, por eso usted debe ser hombre y mujer que alaba a Dios. No te preocupes de tu pecado que has vivido antes, cuando usted vivía en la oscuridad, cuando usted vivía, cuando no conocías a Cristo vivo, a este Dios vivo. Si has pecado, pues olvídate, Dios te ha perdonado, alaba a Dios y glorifica a Dios siempre en tu vida. No se dejen dominar diciendo, ay, Dios no me va a perdonar de mi pecado que he vivido. No, Dios perdona nuestros pecados y se olvida de nuestros pecados. De nadie se acuerda de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros hemos reconocido y hemos pedido perdón al Señor y Dios se olvida de todos nuestros pecados. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que alabar, glorificar. Si usted alaba y glorifica a Dios, Dios no va a estar pensando qué pecado usted había cometido en la vida. Quizá por eso hay que alabar a Dios entre las naciones, que hemos dicho nosotros aquí en el canto, que viva el Señor, ¿verdad? ¿Qué encontramos en el Evangelio aquí? Pues aquí el rey Herodes es el hombre que eleva, ensalza pues a Juan Bautista. ¿Por qué? Juan Bautista lo quería muchísimo a Juan Bautista. A pesar de que Juan Bautista lo encaraba a Herodes, que no está bien que viva con esa mujer que es de su hermano. Por eso la mujer no la quería. En cambio, a Herodes le gustaba escuchar lo que le decía, lo que le encaraba a la gente de sus pecados para que puedan llamando a la conversión. Por eso Herodes no olvidó en su mente, en su corazón, a Juan Bautista. Cuando se escucha que Jesús se había hecho famoso por predicar el reino de Dios y hacer los grandes milagros que estaba haciendo, entonces la gente preguntaba, confundiendo con Elías o con Juan Bautista o con otro profeta. No querían reconocer el nombre de Jesús. Es que el nombre de Jesús, ya que dice Dios salva, entonces no querían reconocer hasta el nombre de Jesús. Pero el poder que tenía el nombre de Jesús para sanar enfermos, liberar espíritus del mal, tenía poder. Pero sin embargo, la gente no quería reconocer. Ni siquiera Herodes. Admira cómo aquel hombre está haciendo las cosas maravillosas. Y por eso él afirma, no es nadie sino es Juan Bautista.
a quien yo hice decapitar, a quien yo hice pues cortar la cabeza. Yo soy responsable, dice Herodes. Porque dice, porque él lo quería mucho a Juan Bautista. Por su manera de hablar, por su manera de llamar a la conversión al pueblo. Y entonces, porque veía que él es el que abre el camino para que venga el Mesías Salvador. Y esto a muchos les chocaba. Por eso Herodes lo ensalza, lo glorifica el nombre de Juan Bautista. Y Juan Bautista ha sido un hombre humilde, santo, pero con mucho poder, que la gente no olvidó también de él. Ni siquiera Herodes, a quien mismo había hecho matar, no se olvidó. Creo que esto es importante para nosotros, no olvidarnos de las personas que han hecho grandes caminos en este mundo. Dios nos da personas que han abierto senderos para que también nosotros podamos caminar. Y hay que seguir, no olvidarnos. Estos caminos que nos han trazado. Aquí ustedes recuerdan mucho del padre Patricio. Y muchas personas todavía recuerdan del padre Timoteo, antes de Patricio aquí. Padre Timoteo que abrió aquí, llamó a los jóvenes antes de la renovación carismática, con el JUC, universitarios, Juventud Universitaria Católica, ¿no? Con JEC, Juventud Estudiantil Católica. Recuerdan todavía muchos de ellos, del padre Timoteo también. Creo que estas personas que han dejado sus huellas en este caminar, y también ustedes recuerdan quienes a ustedes les han encaminado en el caminar con el Señor. No se olviden por nada, siempre oren por ellos, así recuerden también sus memorias. Dios nos enseña en este día no olvidarnos de estas personas que nos han enseñado cómo servir a Dios, cómo glorificar a Dios. Yo, por ejemplo, he tenido la dicha de vivir con el padre Cris y padre Daniel en Santa Cruz. Yo siempre, anoche estaba recordando, ¿no?, cómo Dios me dio esta gracia de vivir con ellos. Con Patricio viví aquí un año, en La Paz otro año. 2 años más hemos vivido con Patricio, así, de cerca, muy cerca. Después, no más. Dios bendice a nosotros si nosotros guardamos en la memoria la personalidad de esta gente que nos han abierto el camino para seguirlo, para conocerlo a Dios. Yo quiero animarles a ustedes, también ustedes no se olviden. Y también dejen huellas, ustedes dejen huellas para que otros conozcan y les sigan también a ustedes. Así sea. Amén.